Bien, hoy vamos a ver tema composición. ¿Se acuerdan en la primaria cuando les decían, bueno, composición? Pero bueno, esta es de funciones, ¿sí? Este, Vamos a arrancar de entrada con un ejemplo práctico, ¿no? Supongamos tenemos esta función, f de v es u al cuadrado por b, y g de xy, que es todo esto, x más 2y, ¿sí? A ver, díganme de dónde va cada una. La F, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale y a dónde va? Sale de R2, bien, y va a R, perfecto. Y la G, salgo de R2 y voy a R2. Bien, exacto. Esto que parece una tontería, háganlo siempre porque los va a ayudar a ubicarse, ¿sí? Porque ustedes en un ejercicio seguramente van a tener 3, 4 funciones por ahí dando vuelta y esto los va a ayudar a ubicarse enseguida. Bien, entonces yo puedo agarrar y decir, le aplico la función g a dos valores y lo que me devuelve lo puede agarrar la f, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Está bien? O sea que estaría siendo f compuesta con g y eso me daría una nueva función. ¿Estamos hasta ahí? Al revés podría ser g compuesta con f. ¿Qué opinan? No, claro. No, porque f me devuelve un solo valor y g tendría que agarrar un solo valor, no puede. ¿Está bien? Bien. Entonces, este, esta estaría definida, la otra no. Esta función h, en definitiva, ¿de qué variables va a depender? De u, de b, de x y de y. Claro, de x y de y, ¿no? O sea, depende de u y de b, pero eh, como, como algo intermedio, ¿sí? Finalmente termina dependiendo de x y de y. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que esta primera coordenada vendría a ser la u y esta segunda vendría a ser la b. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, quiero armar esta composición. ¿Está bien? Quiero armar esta composición. F compuesta con G es aplicarle la F a lo que me devuelve G. Y la F lo que dice es, yo agarro lo primero que me pase, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por B. ¿Está bien? Si vos en primer lugar me pasás a Pepe y en segundo lugar a, no sé, a Tamara, agarro a Pepe, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por Tamara. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? En realidad este ejemplo yo lo hacía con Pepe y Lola, pero bueno, ahora no puedo, porque si no Lola se ofende. Bueno, Pepe va a ser x más 2y, ¿sí? Entonces agarra x más 2y, lo eleva, o sea, esto lo toma como la u, ¿no? Lo eleva al cuadrado y la b, Tamara, va a ser e a la xy. Entonces lo mete ahí. Ahí estamos. Entonces me queda esto, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? X más 2y al cuadrado por b, que es e a la xy. Ahora, esta función que llamamos h, que depende de xy, yo puedo agarrar y querer, no sé, calcularle la ecuación del plano tangente a la gráfica de h, o puedo querer calcular, no sé, el gradiente en un punto, ¿sí?
Entonces uno agarraría y diría, bueno, agarro, lo, lo derivo con respecto a X, entonces a ver cómo vamos derivando esto con respecto a X. ¿Sí? Ojo, porque ¿dónde tengo X? Tengo X acá y tengo X acá, ¿no? Entonces tengo productos, ¿sí? Regla del producto. Entonces, primero derivado por el segundo sin derivar más al revés. ¿Cómo me queda el primero derivado? Tengo regla de la cadena acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos? Bajo el 2, multiplico por esto a la 1, que me queda, por la derivada de lo de adentro, que es 1, por este sin derivar, más, al revés, ¿no? Este sin derivar, por este derivado, y ahí, ojo, otra vez, tengo regla de la cadena, ¿sí? Este derivado, a lo que venga me queda lo mismo, por la derivada de lo de arriba. La derivada de lo de arriba con respecto a X es Y. Vamos, a ver, pregunten hasta acá. Si alguien no sabe cómo se deriva esto, pregunten porque es fundamental, ¿sí? ¿Todos entendieron hasta ahí? Bien. Bueno, con el mismo criterio derivo ahora con respecto a Y. Entonces, también tengo una Y acá y otra Y acá. Entonces, acá bajo el 2 por esto a la 1, por la derivada de lo de adentro, que es 2, y por el segundo sin derivar, más ahora al revés, ¿sí? Bien, y yo digo, bueno, quiero calcular el gradiente de esta función h, ¿en qué punto? En el punto 2, 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo la x por 2 y la y por 0, ¿no? ¿Sí? Entonces hacemos las cuentas y me queda que h'x en el 2, 0 me queda 2 más 0, 2, esto a la 0 me queda 1, por 2 es 4, más, y acá como tengo una i ya ni me preocupo, no hago ningún cálculo, y como la i vale 0, ya está, me quedó 0. Entonces, h'x en el 2, 0 me queda 4, ¿sí? Bien, h'y en el 2, 0, ¿cuánto me queda? 2 por 2 por 2, 8, más 2 al cuadrado 2 por 2, 4, 2 al cuadrado 4 por 2, 8, o sea que me queda 16, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna consulta de algo? Bueno, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que en general esto que hicimos acá, que está todo muy lindo, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Y porque probablemente nos falte algún dato o, no sé, querer hacer esta composición en forma explícita va a ser tan complicado que no nos va a convenir. Entonces, lo que vamos a usar es lo que llamamos regla de la cadena, ¿sí? La regla de la cadena, bueno, todo este palabrerío que me dice si tengo una función que va de Rn a Rm y otra que sale
Rm y va a otra dimensión, ¿sí? Y que la imagen de esta está metida en esta, qué sé yo. Bueno, si G es diferenciable, o sea, la primera, ¿no? Es diferenciable en un punto A, que pertenece acá. Y F es diferenciable en un punto B, que es el que resulta de aplicarle eh, esta función G a este punto A. Entonces, la composición F compuesta con G también es diferenciable en A, ¿sí? Esto, resumidamente, me está diciendo la composición de que de funciones diferenciables me da una función diferencial. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Composición de funciones diferenciables me da otra diferencial. Bien. Pero lo más importante de esto no es solo eso. Bueno, acá lo que me dice es que H sale de este espacio y cae directamente en este, ¿no? Como que este lo pasa por alto, ¿sí? Lo que les decía es que lo más importante de esto es que si quiero la matriz derivada de H, va a ser el producto de las matrices derivadas de F por la matriz derivada de G, ¿sí? Así como está escrito en ese mismo orden. Si es F compuesta con G, acá viene derivada de F por la matriz derivada de G, ¿sí? Ahora vemos dónde los evaluamos, ¿está bien? Pero ustedes tengan presente que las matrices derivadas es el producto de cada una de las matrices derivadas de las funciones que intervienen. Bien, si yo la matriz derivada la quiero en un punto X genérico, la primera, la de la G, va a ser en ese mismo punto. Y la segunda, que es la que primero escribo, va a estar evaluada en G de ese punto, ¿sí? Esto es lo que llamamos, esto es lo que acá arriba a este punto llamamos A y a este llamamos B, ¿no? ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, a ver, esto que parece tan raro, si nos fijamos bien, no es nada nuevo. En análisis 1, que tenía todas funciones de R en R, cuando yo hacía la composición de F compuesta con G, ¿no? Y me daba una nueva función H. La derivada de esta H, ¿quién era? O sea, yo quería la derivada de la composición. ¿Quién era? Era la derivada de F por la clara. Era la derivada de F evaluado en esta cosa, ¿sí? Sin tocarla, por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Muy bien. Esto, si se fijan, la formulita que les di recién, ahora ya en análisis 2, es exactamente lo mismo. Nada más que ya no tengo derivadas totales como son estas. Tengo matrices derivadas, pero si se fijan en la matriz derivada de H de la composición, es la matriz derivada de G evaluado en la función, perdón, es la matriz derivada de F evaluada en la función G por la matriz derivada de G. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, si hacemos el ejercicio de recién aplicando esto,
¿sí? Yo tenía estas dos funciones y quiero la matriz derivada de h en el punto 2, 0. ¿Sí? Entonces necesito la matriz derivada de f en g de 2, 0 por la matriz derivada de g en 2, 0. ¿Sí? Bien, lo que primero, antes de hacer nada, tienen que ubicarse en qué espacios van a estar. ¿Sí? A ver, la matriz derivada de f, ¿de qué dimensiones va a ser? Lo sacan mirando acá, ¿sí? Acuérdense que el espacio de la imagen o del codominio me daba qué cosa, la cantidad de qué cosas de la matriz. Claro, de esto me daba las filas y el espacio del dominio me daba la cantidad de columnas. Entonces, esta va a ser 1 por 2, ¿sí? Y esta de acá, como tengo 2 para la imagen y 2 para el dominio, va a ser de 2 por 2. ¿Estamos? Entonces, el resultado de esto va a ser una de 1 por 2. ¿Sí? Bien, ¿cómo me quedaría la matriz derivada de f? Bueno, tengo que agarrar esto, derivarlo con u, y después esto mismo derivarlo con b, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Esto derivado con u, 2u por b. Y esto derivado con b, u al cuadrado, ¿no? Entonces, me quedó así, 2u por b, u al cuadrado, ¿todos de acuerdo? Bien. Y la matriz derivada de g, ¿cómo la encaro? Bueno, muy fácil. Agarro, ¿se acuerdan que lo vimos? Agarro la primera componente, derivo con x y después derivo con y. Eso va a ser la primera fila. Después voy a la fila de abajo, derivo con x y derivo con y. ¿Sí? Entonces me va a quedar esto así. 1, 2, y por e a la xy y x por e a la xy. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Obviamente, como yo quiero la matriz derivada de h en el 2, 0, esta la tengo que evaluar en el 2, 0. Y esta otra la tengo que evaluar en g de 2, 0. Pero resulta que g es esto. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo la x por 2, la y por 0, y ¿qué me queda? 2, 1. ¿Está bien? Entonces esta la evalúo en 2, 1. ¿Hasta acá alguna consulta? Los noto muy silenciosos. Recién al final me perdí. ¿Te perdiste ahí? Sí, sí. Bien. La matriz que escribo último, ¿sí? Va exactamente igual en el mismo punto en donde quiero la original. Pero esta, dijimos que va evaluada en G de ese punto. Sí, sí, entiendo lo que hay que hacer, no entiendo qué hiciste para llegar al 2-1. O sea, entiendo que lo tenés que evaluar y después esa evaluada lo metes en la otra. Claro. Y acá, si pongo la X en 2 y la Y en 0, que es el punto que me interesa, Sí. hago G de 2, 0, pongo 2 más 0, me queda 2. Y E a la 2 por 0 me queda E a la 0, que es 1. Ah, listo, bárbaro. Genial, gracias. Entonces me quedó 2, 1. Julieta, yo no entendí lo del número. Bien, gracias por avisar. Lo dije rápido porque ya lo habíamos explicado, pero bueno, lo volvemos a explicar las veces que necesite.
necesiten, así que avisen, ¿sí? El espacio de la imagen, de las funciones, me da la cantidad de filas de la matriz derivada. Y el espacio del dominio me da la cantidad de columnas. Por eso les dije que es muy importante escribir eso, ¿no? Entonces, esto sé que va de R2 a R, ¿sí? Entonces, como esto es 1 a R1, tengo una fila por 2 columnas. ¿Estamos? Y este va de R2 a R2, entonces tengo 2 filas por 2 columnas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo se van llenando? Cada una de las columnas se van llenando con las derivadas, primero con respecto a la primera variable y después con respecto a la segunda. Y si tuviera una tercera, con respecto a la tercera. ¿Está? Bien, y las filas se van completando. Acá, bueno, tengo una sola fila, pero acá, como tengo 2 filas, agarro la primera función y con esta completo la primera fila y después agarro la segunda y completo la segunda fila. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora, ojo, un comentario tonto, pero son las cosas que uno ve en los parciales. Si ustedes ponen acá 2,0, estaría mal que yo acá pusiera solamente 2v, u al cuadrado, ¿está bien? Porque acá estoy poniendo, necesito la matriz derivada en este punto. Entonces, fíjense que acá, este puntito que estoy poniendo y este otro, digo, es esto pero evaluado en el 2,1, ¿está bien? Y es esto pero evaluado en el 2,0, ¿sí? Nada. Digo, si esto no lo escribiera estaría mal escrito. ¿Sí? Estaría mal. Bien, y ahora hay que hacer las cuentas. Si reemplazo la U por 2 y la B por 1, me queda 4, 4. Y acá, si reemplazo la X por 2 y la Y por 0, bueno, la primera fila no afecta en nada y la segunda me queda 0, 2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y se acuerdan cómo hacíamos producto de matrices? Era esto, fila por columna, iba sumando, ¿sí? O sea, hago 4 por 1 más 4 por 0 y lo pongo acá, en la primera coordenada, 4. Y después en la segunda hago 4 por 2 más 4 por 2 y lo pongo acá, ¿sí? Fíjense que obviamente me dio lo mismo. ¿Se acuerdan que me había dado 4,16 acá? ¿Sí? Cuando armamos la composición, ¿no? 4,16. Bien. ¿Dudas? Pregunten, ¿eh? Bien, muchas veces no vamos a usar el producto de matrices. ¿Por qué? Porque por ahí es muy complicado hacer todo un producto de matrices, y por la forma en que está escrito el problema, o sea, después cuando empiecen a hacer los ejercicios, se van a dar cuenta con los distintos casos que se van a encontrar, que no siempre hacer un producto de matrices está bueno, ¿sí? Además, el producto de las matrices me da todas las derivadas, y a lo mejor yo quiero una sola.
¿Está bien? Y digo, ¿para qué voy a hacer todo un producto de matrices? Bien. Entonces aparece una regla práctica, o también conocida como regla del arbolito, ¿sí? Que lo que uno hace es armar un árbol de dependencias. ¿Está bien? Bien. Esto, ojo, sirve solamente para campos escalares. Si tuviera campos vectoriales, si el resultado me queda un campo escalar, ¿no? Si tuviera campos vectoriales, tendría que hacer varios arbolitos, uno para cada campo escalar, ¿sí? Pero en el ejemplo de recién, la dependencia sería así. La función esta h que tenemos acá, que dijimos h es, a ver, vamos más para atrás, acá. H es f compuesta con g, ¿sí? La función esta h, en forma directa, ¿de quién depende? Lo más inmediato que tiene. De f, de f, claro. De g depende en última instancia, pero lo más inmediato que tiene escrito ahí es la f, ¿sí? Claro. Primero depende de f, ¿sí? Es la que está más cercana, ¿sí? Es así como lo leen, es como lo tienen que armar. Y la f depende de cuántas variables. De dos variables que llamamos u y b. Entonces acá ponen dos flechitas y ponen f depende de u y de b. ¿Está bien? Ahí vamos. ¿Sí? Ahora, u es lo que dijimos, la primera coordenada que devolvía g, que era x más 2y, o sea, que u de quién está dependiendo. También de dos variables, pero que son x e y, ¿no? Entonces me queda esto así, u depende de x y de y. ¿Está bien? Y la b también depende de x y de y, ¿no? Entonces la b me queda así, ¿está? Bueno, y quedó un árbol medio extraño, encima caído, un árbol caído, ¿no? Si lo hubiera dibujado a lo mejor para arriba, ¿sí? Me queda más formato de árbol. Pero bueno. Bueno, las variables en donde las dependencias estas terminan son estas dos, x e y, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a derivar, por ejemplo, h con respecto a x, siempre con respecto a las variables terminales, ¿no? Entonces, si quiero h'x, lo que digo, ¿cómo llego de h hasta la x? Y puedo venir caminando por acá o puedo venir caminando por las líneas azules, ¿está bien? Entonces, cada paso que doy es una derivada. Entonces, por ejemplo, de acá a acá, digo, es f derivado con respecto a u. Y de acá a acá es u derivado con respecto a x, ¿sí? Y entre esas dos va producto. O sea, cuando me muevo en un mismo camino, voy multiplicando las derivadas, ¿sí? Pero también puedo decir, o puedo venir por acá, y esa o va a ser un más. Entonces puedo venir caminando de f hasta b, entonces me aparece f' derivado con respecto a b, por b derivado con respecto a x. Es la suma de esa, ¿está bien? Es la suma de esto. ¿Todos entendieron esto? ¿Cómo me quedaría h'I? ¿Cómo me va a quedar? Claro, exacto, Bernardita. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría h'I?
¿Y cómo puedo llegar a la I? Y bueno, caminando por acá, F derivado con U derivado con I, o la O, entonces me aparece una suma, F derivado con B derivado con I. ¿Está bien? Pero una pregunta, ¿tenés que poner todas las posibilidades? Todas, claro. Imagínate que, no sé, que, a ver, hubiera que F en lugar de dos variables dependiera de tres, ¿no? Y esta tercera, llamala W, dependiera de I. Entonces acá me va a quedar más F' W, W' I. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, mira. Genial. Bien, vamos a hacer la prueba, a ver si esto funciona. F era esta y G era esta, ¿sí? Entonces, H'X dijimos que era F derivado con U por U con X más F'B, B con X, ¿no? Entonces, F'U, miro acá y derivo con U, ¿qué me queda? 2U por B. Bien. U derivado, acuérdense que esto es U y esto es B, ¿no? Entonces, U, que era Pepe, derivado con X, ¿quién es? 1. Más F derivado con B, vengo acá y derivo esto con respecto a B, U al cuadrado. Por B derivado con X, vengo acá y derivo esto con X. Me queda E a la XY por la derivada de lo de arriba, que sí, ¿no? Bien, hacemos lo mismo para la I. Fíjense que para la I, F'U y F'B no cambian. Es 2UB y acá U al cuadrado. Lo que me va a cambiar es U derivado con I, y ahora me queda 2, y B derivado con I, que me queda E a la XY, pero por X en lugar de por I. ¿Está bien? ¿Ahí están siguiendo? Bien. Andy, una pregunta. Sí. ¿El esquema ese del árbol que hicimos es genérico o cómo sabemos cuándo podemos aplicarlo y cuándo no? Siempre lo puedes aplicar, siempre que sea un campo escalar el resultado, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si F, Claro, perfecto. claro, si F hubiera sido de R2 a R2, H terminaba siendo de R2 a R2, ¿sí? Entonces era un campo vectorial. Entonces este arbolito tenía que hacer uno, si lo quisiera usar, debería ser uno para la primera coordenada y otro para la segunda. Ya ahí como que no te conviene, ¿está bien? Pero en estos casos está bueno, buenísimo. Ahora digo, bueno, paren, yo lo necesito esto en el punto, en el 0,2. Entonces, como acá digo, porque otro problema con el que uno se encuentra, dice, perdón, no era el 0,2, era el 2,0. El 2,0, ¿a qué variables corresponde? ¿A la X, a la Y, a la U, a la B? ¿Sí? Bueno, a las variables terminales, ¿sí? Entonces, consejo, escriban aparte los valores de la variable, X vale 2, Y vale 0, por lo tanto, U va a valer 2 y B va a valer a la 0, que es 1, ¿sí? Entonces, ahora lo único que necesitamos hacer es reemplazar todas estas variables por estos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? H'X, ¿en dónde? En el 2,0 va a ser, empezamos a reemplazar 2 por U, que es 2, por B, que es 1, me queda 4, más U al cuadrado, que es 2, 4,
por esto que es 1, por i que es 0, entonces más 0. 4. ¿Sí? Y h'I, en el 2, 0, hacemos lo mismo acá. 2 por 2 por 1 por 2 me queda 8, más 2 al cuadrado por 1 por 2 me queda otro 8, me quedó 16. ¿Sí? Que era lo mismo, obviamente, que nos dio antes aplicando, ¿qué cosa? El producto de matrices. ¿Sí? Vamos. Ojo con una cosa. Muchas veces uno escribe, no sé, h'X en el 2,0 y escribe todo esto, ¿no? Ojo. En un punto me tiene que dar un número, ¿sí? Esta es la genérica. Esta de acá arriba es la expresión genérica. Yo no lo escribí para no complicar, porque si no iba a quedar una notación horrible, pero esto sería h'X en un xy genérico, ¿sí? Donde u depende de x y de y, y b también. Son funciones de x y de y. ¿Ah? Porque uno puede decir, pero pará, si h depende de dos variables, ¿cómo es que acá te aparecen 4? No, porque en realidad u es esto, es una función de x y b también. No entendí de dónde salieron los números. Estos de acá. Bien. Los primeros dos, el de la x y el de la y, son el punto donde me lo pedían. ¿Sí? Yo no les escribí el enunciado, pero el enunciado podría ser, bueno, hallar el gradiente de h en el 2,0. ¿Sí? Para hallar el gradiente de h en el 2,0, necesito h'x en el 2,0 y h'y en el 2,0. Perfecto. O sea que este 2 y este 0 corresponden a las variables terminales, que son estas, la x y la y, ¿no? Bien. Ahora, ¿dónde salen los otros dos valores de u y de b? Bueno, acuérdense que, esperen, voy a escribir acá, los pierdo un segundito, cualquier cosa habiliten el micrófono. Esto, ustedes se están viendo ahí, ¿no? Sí, 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 sí. genial. Esto es u. Y esto de acá es b. ¿Está bien? Entonces, cuando x vale 2 e y vale 0, u está valiendo 2. ¿Sí? U está valiendo 2. Y cuando x valga 2 e y vale 0, 2 por 0, 0, e a la 0 es 1, entonces b vale 1. ¿Está bien? Ah, perfecto, gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Miren que este tema lo toman pero segurísimo, ¿sí? Seguro. ¿Está bien? Así que pregunten si algo no se entendió. ¿Está bien? Andy, una pregunta. Sí. O sea, es más como teórica. O sea, yo entiendo lo que estamos haciendo, pero entre tanta cuenta me pierdo en lo que termino haciendo. No sé si se entiende. Es como que, ¿qué está pasando? Tipo, como que, ¿qué estoy haciendo tipo, si ponerle tuviese más variables? No, vos en realidad, vos tenés dos funciones, ¿sí? Sí. Que una
Ojo, podrían ser 3 funciones, no importa, pero en general van a ser 2, en donde una utiliza, una arranca de un punto cualquiera que le interesa, ¿sí? Y devuelve algo, y la otra agarra ese algo que dejó la anterior, ¿está bien? Sí, Y le sí. aplica otra fórmula, me devuelve otra cosa. Incluso puede estar en otro espacio, de hecho esta lo que devuelve está en R y esta lo que devuelve está en R2, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés, decís, estoy haciendo una composición, esa función H sería vos imaginate esto, vos salís, voy a dibujar de nuevo, ustedes salen de una función, salen de un espacio, ¿no? De un dominio. Le aplican la función G a este dominio y caen en otro espacio. ¿Está bien? Vamos a llamarlo, no sé, D asterisco. Bien. Y esto lo agarra F y me devuelve otra cosa. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer de cuenta que esto es de doble asterisco. ¿Sí? Bien. Esa función H es la que viene directa. ¿Sí? Imagínense un vuelo, ¿sí? Si uno se puede imaginar ahora que no hay ninguno, pero bueno, imagínense, ustedes tienen que salir de un lugar e ir al otro y tienen una escala en el medio. Bueno, este sería un vuelo directo, ¿está bien? Ok. Y esta H es otra función que no es ni G ni F, es la composición de las dos. Genial. Y esta función H yo podría querer calcularle lo mismo que le venimos calculando a todas las funciones, el gradiente. ¿Por qué me interesa el gradiente? Y porque puedo hacer aproximaciones lineales, porque me canta para dónde está la dirección de mayor crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces yo digo, me interesa hacer el gradiente de esto. O en general, eso gradiente si es un campo escalar, ¿sí? En general me interesa conocer la matriz derivada. Ok. Entonces, uno lo primero que piensa, que es lo primero que hicimos cuando arrancó recién la clase, es, bueno, buscate la composición, busca quién es H, y una vez que lo tenés, lo derivás. El problema es que eso, como les decía, no siempre lo vamos a poder hacer. Entonces yo digo, ¿hay alguna forma de qué? De buscar la derivada de H sin necesidad de hacer la composición, sin tener la fórmula de quién es H? Sí, esa forma es o haciendo el producto de matrices o armando el arbolito y sacando las derivadas. ¿Sí? No sé si Genial. Sí, perfecto, perfecto. se entendió, Nicole. Sí, re. Muchas gracias. Como que no llegaba a visualizar qué era lo que al final estaba pasando entre tantas cosas, pero ahí entendí. Claro. Bien, bueno. Entonces, si esto quedó claro, ustedes hagan el ejercicio 7b, ¿sí? El ejercicio 7b me dice, mira, tengo una función h que es f compuesta con g. Ok. Y quiero el gradiente de h en el punto 1, 0. Quiero el gradiente de h en el punto 1, 0.
Si ustedes quisieran encontrar quién es H, la fórmula de H, no podrían. ¿Por qué? ¿Por qué no podrían? La matriz siempre te va a quedar de una fila. eh, claro, lo que pasa que por eso yo les decía, esto me sirve para campos escalares. ¿Sí? Si piden H0, también hago la derivada o derivo por definición. No, acá estamos, a ver, son todas funciones diferenciables que en general acá no van a tener problemas con, o sea, fíjense que los ejercicios estos no es con funciones partidas ni nada raro. Entonces acá directamente aplican regla práctica. ¿Sí? Bien, Caterina, no pueden encontrar H porque la F no me la dan. La F no me la dan. Yo digo, bueno, G, la formulita de G es esta. Genial. Y la de F, qué sé yo, no sé. Lo único que me dicen es que C1, acá, ¿qué me están diciendo al decir que es C1? ¿Para qué me dicen que es C1? Dicen es C1 Es siempre. diferenciable. Claro, bien. Me están diciendo, es diferenciable, quédate tranquilo que podés hacer la regla de la cadena porque F es diferenciable. Y lo que me dan de F es el gradiente, en este punto, nada más. ¿Sí? Bien, entonces, acá sí o tienen que hacer producto de matrices o la regla práctica. Entonces, vamos a hacer esto. Nos tomamos 3 minutos y los que tengan legajo terminado en número par pueden salir a pasar. No, eso era otra cosa. Lo hacen con producto de matrices. Los que tengan legajo terminado en par. Los que tengan legajo terminado en impar lo hacen aplicando el arbolito. ¿Sí? Entonces, vamos, siempre me toca la. Bien. Entonces, a ver, 3 minutos a partir de ya. Son las 4 justo. Cualquier cosa van preguntando por acá.
Los que terminen, levanten la mano. Bien, Agustina, ¿qué te dio? Tres uno. ¿A vos qué te tocó? ¿Matrices o 6 menos 2, Bernardita? ¿Qué, qué hiciste, Bernardita? ¿Matrices o arbolito? Matrices. ¿Y vos, Camila, María Camila, qué hiciste? Matrices. ¿Alguien? Caterina. Ah, Caterina con arbolito. Bueno, bien. Como que los de matrices hicieron más rápido, me parece. Bien, bien. Bueno. Bueno, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de las dos formas. ¿Sí? Vamos a hacerlo de las dos formas. Eh, si lo encargo con matrices, primero y principal, saber las dimensiones. ¿Sí? Saber las dimensiones. ¿Qué de dónde a dónde va? Sale de R2 y caen las cuentas. Cuentan la cantidad de componentes, 3. Entonces, 3 filas por 2 columnas. Y F, si bien no está escrito, ¿cómo se dan cuenta las dimensiones de F? Ahora lo vemos, Julieta. Quédate tranquila. ¿Cómo sacamos las dimensiones de F? ¿F de dónde a dónde va? Te dice C1 en R3, claro, y te dan un gradiente, exactamente. Exactamente. Que me den un gradiente quiere decir que cae en R, sí o sí. Cae en R, claro. Si no, no podría tener gradiente. Y me dicen S1 en todo R3, además acá me dan 3 componentes, entonces va de R3 a R. Bien, entonces la matriz de F va a ser de una fila por 3 columnas. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bien, entonces me queda que la matriz de F en 1, 1, 1 es 3, 1, 2. Fíjense que esto es una pavada, pero pequeño detalle, que por ahí algún docente medio exigente se los va a marcar, ¿sí? Una cosa es el gradiente y otra cosa es la matriz derivada. Es lo mismo, nada más que este viene con comas y este viene sin comas, ¿sí? Este es un vector y esto es una matriz. Punto. ¿Está bien? Entonces, la matriz de F ya la tengo porque me la dan como dato. ¿Está bien? Ahora necesitamos la matriz de G. La matriz de G dijimos que va a tener 3 filas por 2 columnas.
Entonces, ahí, Julieta, la matriz de F directamente es esta. No tenías que hacer nada. Y la matriz de G, agarramos. Primera función va a ir en la primera fila. Derivo con X y derivo con Y. Va a quedar 1, 0. Después agarro la segunda y derivo con X y derivo con Y. Ojo, cuidado con la regla de la cadena, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda? Vayan chequeando, ¿sí? Después agarro la tercera componente, voy a la tercera fila, derivo con X y derivo con Y. Bien, ¿y todo esto dónde lo tengo que evaluar? En el punto 1, 0 donde me piden. Entonces me queda 1, 0, 1, 0 y 1 menos 1. ¿Sí? Ahí vamos. Bien. Entonces, la matriz de H en el 1, 0 va a ser la matriz de G en el 1, 0 y acá adelante va a estar la matriz de F en, y tengo que fijarme que esto coincida, porque si no, está todo mal. Entonces, G de 1, 0, ¿cuánto me da? Y acá me va a dar 1, acá me va a quedar 1 por E a la 0, me va a quedar 1 también, y acá 1 menos 0 me queda 1 también. Fíjense que si acá no me decían 1, 1, 1, imaginemos que me hubieran puesto el gradiente de F en el 1, 1, 2, este ejercicio no se podía resolver. ¿Está bien? Me iban a faltar datos para poder resolverlo. ¿Sí? Siempre, obviamente, les van a dar los datos para que lo puedan resolver, pero ustedes siempre tienen que chequear de que todo cierre. ¿Sí? Bien. Y ahí lo que hago es, así como leo, así escribo el producto de las matrices. De H es de F, que es esto, por de G, que es esto. Y acá siempre chequen de que las dimensiones concuerden, porque si no está todo mal, ¿sí? Esta es de 1 por 3, esta es de 3 por 2, los numeritos del medio tienen que coincidir y el resultado me va a dar una de 1 por 2, ¿sí? ¿Por qué me quedó la primera matriz 3, 1, 2? Ah, porque es un dato que me lo dan. Me dicen, mirá, el gradiente de F en el 1, 1, 1 es 3, 1, 2, punto. Le creemos. ¿Ah? No hice ninguna cuenta. Lo único que hice es sacarle las comas. Lo convertí un vector en una matriz. ¿Estamos? Bien. Y ahora, primera componente va a ser toda esta fila por toda esta columna. 3 más 1, 4 más 2, 6. Y la segunda, 0 más 0 menos 2, me queda menos 2. ¿Sí? ¿Está bien? Agustina, ¿por qué te había dado 1? No sé cuánto te dio. ¿Cómo sabés que eso es df en G de 1, 0? Y porque G de 1, 0, vamos de nuevo, me dio 1, 1, 1. Entonces, y esto es el gradiente en 1, 1, 1. Listo, ya está. Son los datos que necesitaba. ¿Ok? Genial. Bien. ¿Qué me pueden preguntar acá y me pueden decir, che, bueno, ¿cuál es la dirección de derivada máxima direccional? ¿Qué dirían? O más fácil, ¿cuánto es el valor de la máxima derivada direccional? ¿Qué dirían?
Bien, Juana, bien. Máxima derivada direccional, ¿qué dicen? Claro, 36 más 4, 40, raíz de 40. Chao. ¿Sí? La norma de esto. ¿Y están seguros? ¿Por qué? Eso valía cuando la función era diferenciable. ¿Cómo lo justifican? Sí, por h es diferenciable. ¿Por qué? Porque es composición de funciones que es diferenciable. Ah, ¿y cómo sabes que es diferenciable? Y porque f me dicen que es C1, entonces es diferenciable. Y g, ¿cómo sabes que es diferenciable? Y porque su matriz derivada me dio continua, entonces también es C1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está? Esas son las justificaciones que ustedes tienen que hacer en un examen así bien cortitas, diciendo esto lo puedo calcular porque es composición de funciones diferenciales. Punto. Andy, Sí, ¿en decime. dónde chequeaste que, o sea, que te dé el mismo punto para poder multiplicarla? O ¿Cómo, sea, cómo, cómo, cómo? ¿te acordás que antes era en el 2-0 y la metías en la otra para ver en qué punto caía? Sí, bueno, acá me están pidiendo en el 1-0, ¿sí? Sí, Me dicen, esto es el enunciado, ¿no? Me sí. dicen, yo quiero el gradiente en el 1-0, o sea que x va a valer 1 y va a valer 0. Entonces, cuando acá meta un 1 y acá un 0, me queda 1. 1 por e a la 0, me queda 1 también. Y 1 menos 0 me queda 1 también. O sea Genial. que g de 1,0, claro, g de 1,0 me devuelve el 1, 1, 1. Bárbaro, gracias. De nada. O sea que lo que estamos hallando en la composición es el gradiente claro, tal cual. A ver, de la matriz derivada al gradiente, ¿qué diferencia hay? Una coma, nada más. ¿Sí? ¿Está bien? Andy, Sí, tengo una duda. La dirección máxima ahí dicen que es el módulo, pero sí. no es el vector sobre el módulo. No, no, perdóname. Yo primero dije la dirección máxima y después dije, no, más fácil digan cuánto es el valor de la derivada máxima. Ahora, Ah, si me preguntaran, bien, si me preguntaran, che, ¿y la dirección cuál sería? Y la dirección va a ser 6 sobre raíz de 40, coma, menos 2 sobre raíz de 40. ¿Sí? perfecto. Gracias. No, de nada. Matías, pero no hay que normalizar para la dirección máxima. Sí, sí, claro. Todo dividido la raíz de 40, ¿no? Bien. ¿Dudas hasta acá? No entendí lo de que la matriz derivada sea continua. Ah, a ver, ¿estamos de acuerdo que esta es la matriz derivada de G? O sea, son las primeras derivadas de G, ¿no? Esta es la primera derivada con X, es la primera derivada con Y, esta es la segunda con X, la segunda con Y, ¿sí? Bien, miro esto. ¿Esto es continuo? Claro. La función 1 es recontra continua, la función 0 también. E a la i al cuadrado es continuo. 2x por i por e a la i al cuadrado también es continuo. Menos 1 también es continuo. Ok, esto es todo continuo, o sea, g es 1. Listo, g es diferenciable. ¿Estamos? Ahí vamos. Genial. Bien. ¿Qué pasó con la otra gente? La gente del arbolito, que me parece que se quedó más atrás.
Bien, el arbolito lo puedo armar así, digo, voy leyendo esto, H depende directamente de F, ok. ¿F de cuántas variables depende? ¿De cuántas variables depende F? De 3 variables, exactamente. Ahora digo, ¿cómo se llaman? Ah, qué sé yo. Bueno, ahí ustedes tienen que inventar nombres, porque si no sonaron, ¿sí? Entonces le pueden poner A, B, C, V, W, como se les antoje, alfa, beta, gamma, no importa. Pero F depende de 3 variables, pónganle acá un nombre, porque si no estamos en el horno, ¿sí? Entonces le pongo V, W. ¿Ok? Genial. Ahora, U va a ser lo que la primera coordenada que me devuelve G. La primera coordenada que me devuelve G es X. O sea que U de quién está dependiendo. Solamente de X. Solo de X. ¿Sí? Ok. B es la segunda coordenada que me devuelve G. ¿Y de qué está dependiendo? No entendí la derivada en función de I de la segunda componente F. Bernardita, ¿querés habilitar el micrófono? No entiendo en qué parte. Sí, me quedé colgada de parte de la explicación anterior en la segunda componente de G, no entendí cómo la derivaste. ¿Cómo te ¿Acá? quedó eso 2X? Ah, Sí, eso. buenísimo. Sí, sí. Vos tenés que agarrar esta y derivarla con X y después la pongo acá y derivo con Y y lo pongo acá, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Cuando Sí. derivo esto con X, digo, veo una X y toda esta cosa para la X es un número. Entonces me queda solo esto ahí. Ahora, cuando derivo con Y, esta X que está al costado es un número. ¿Sí? Entonces, por un lado me queda esta X. Hasta ahí vamos. Y después me queda la derivada Sí. de E a la I al cuadrado. La derivada de E a la I al cuadrado es la misma, por eso me aparece E a la I al cuadrado, por la derivada de lo de arriba, regla de la cadena, que es 2i. Entonces ahí me aparece el 2i. Con la x que tenía de antes, me quedó. ¿Estamos? Listo, ya entendí, sí. Genial. Genial. Bien. Entonces seguimos acá. Dijimos que U dependía solo de X, B depende de X y de y W también. Entonces el arbolito me queda así. ¿Está bien? Me quedó así. Bien, cuando voy a hacer H'X, ¿cómo puedo llegar a la X? Y caminando por acá, por la rama de la U, caminando por la rama de la B, o caminando por la rama de W. Con lo cual me va a quedar F'U, U'X, la primera, más F'B, B'X, la segunda, más FW, WX, la tercera. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, me queda F'U, U derivado con X, como U es X, me da 1, ¿sí? Más F'B, por esto derivado con X, me queda E a la I al cuadrado. Más F'W, por esto derivado con X, me queda 1. ¿Sí? Ojo acá con algo, también error común, es decir, F'U vale 3, F'B vale 1 y F'W vale 2.
está mal. ¿Dónde está el error ahí? Si yo acá hubiera puesto 3, 1 y 2, iban a llegar igual al resultado, ¿sí? Pero no está bien. ¿Dónde está el problema? Bien, Miguel, bien. Claro, esta es la genérica, ¿sí? F'U vale 3 y bueno, sí, vale 3 solo en el punto. Afuera del punto no tengo ni idea lo que vale. No sé, a lo mejor vale 3, a lo mejor vale cualquier otra cosa, ¿sí? ¿Está bien? Entonces tengan cuidado con eso, ¿está? Bien. ¿Cómo me queda H'I? H'I, digo, ¿cómo llego a la I? Bueno, caminando por uno no tengo camino, pero puedo llegar por B o por W. Entonces me queda más cortita todavía, me queda F'B, B'I, más FW, W'I, ¿sí? Entonces me quedó F'B por esto derivado con I, que es lo que vimos recién, 2xi por e a la i al cuadrado, más Fw por esto derivado con I, que es menos 1. ¿Sí? Bien, ahora sí digo, bueno, ahora necesito evaluarlo en estos valores y digo, x vale 1, y vale 0, que son las variables terminales, y u ¿cuánto vale? Y u vale lo mismo que x, 1. Ok, ¿y b cuánto vale? También 1, y w ¿cuánto vale? También 1. Ok, entonces todo esto lo reemplazamos acá, y nos queda, ahora sí, F'U es 3 en el punto, por 1 me queda 3, más F'B es 1, por esto que es 1, me queda 1, más F'W que es 2, por 1 me queda 2. Resultado me quedó 6. Y el H'I hacemos lo mismo y me queda F'B, que habíamos dicho que era 1 en el punto, por esto que es 0, menos F'W, que es 2, entonces me quedó menos 2. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? ¿No? No entendí por qué seguís usando los valores de Fu y Fb y W. No, cuando voy a reemplazar en el punto, ahora digo, o sea, acá los encaro como genéricos, ¿no? Acá el genérico de F'U no lo conozco. Y F'B tampoco lo conozco y F'W tampoco. Pero en el punto que me interesa, que es el 1, 1, 1, ahí sí digo, este vale 3, este vale 1 y este vale 2. Entonces ahí sí los reemplazo, acá, en este momento, y acá también, ¿sí? Claro, exactamente, Juana, bien, 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 genial. Bueno, entonces ahora vamos a algo que no lo toman muy seguido, pero alguna vez en alguno de esos exámenes vieron con maldad que el que hizo el examen, no sé, se ve que tuvo una semana mala y dijo, me voy a desquitar con alguien. Bueno, un ejercicio así, que me pidan derivadas segundas de funciones compuestas. Por ejemplo,
tengo una función que depende de u y de b, y una g de x, y que me devuelve dos valores, que es el mismo ejemplo que vimos recién, ¿no? Un ejemplo genérico. En donde esos dos valores van a ser estas u y b, ¿no? Habíamos dicho que el arbolito de dependencia nos quedaba así, ¿sí? Habíamos dicho que h'x era f'u, x más f'b, b'x, ¿no? Ok. Y h'i era f'u', i más f'b, b'y. Genial. Ahora imaginen que me dicen, bueno, ahora necesito la derivada segunda. Por ejemplo, hxx. Entonces dicen, bueno, muy fácil, tengo que agarrar esto y derivarlo. Bueno, cuidado. ¿Dónde ven x acá? ¿Dónde hay x metidas acá adentro? ¿Cómo derivo esto? A ver, miro, agregás una derivada ux bx. Claro, eso es lo que uno diría, bueno, acá agrego u segunda x y acá también y listo. Pero a ver, pregunto, a ver qué opinan. F'u, ¿depende de x, sí o no? No. ¿Todos opinan igual? Claro, u y b, claro. F'u va a depender, salvo raras excepciones, de lo mismo que la original, o sea que lo mismo que f. Y resulta que f dependía de u y de b, que a su vez dependían de x y de y. O sea que f'u sí va a depender de x, no en forma directa, pero sí va a depender de x. Ah, ok. ¿Y u'x de quién va a depender? De x y de y, lo mismo, claro, lo mismo que la variable original, o sea que u, que dependía de x y de y, u'x también, ¿sí? Salvo que alguna de las dos al derivar se me haya ido y bueno, pero en general va a depender de las dos. Entonces acá tenemos un problema, porque f'u depende de x y u'x también. Entonces tendríamos que aplicar la regla de producto. Con lo cual tendríamos que decir, ah, bueno, listo, fácil. Esta derivada con x por esta sin derivar, más al revés. Después más, y hago lo mismo con estas dos, porque les pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero acá aparece el problema más serio. ¿Quién es f'u derivado con x? Bueno, para eso me conviene, para que uno no se pierda, armar un arbolito. F'u depende de las mismas que la f original, o sea, de u y de b, que a su vez dependen de x, y. Entonces, ¿quién va a ser f'u derivado con x? ¿Cómo llego desde acá hasta acá? Y puedo venir caminando por acá o puedo venir caminando por acá, ¿sí o no? ¿Estamos? Pero cuando camino de acá hasta acá, me aparece esto que ya estaba derivado con u, con respecto a u otra vez. ¿Sí? Entonces me aparece algo así.
F'U, que ya lo tenía, derivado otra vez con U, por eso está en rojo, ¿sí? Por U'X solita, no, fíjense que acá no me aparece la segunda de U, porque esta sería la primera, ¿sí? Más, puedo venir caminando por acá y cuando me muevo de acá hasta acá, yo tenía F'U y al moverme acá tengo que derivar con B, entonces me aparece F segunda U con B por B'X, ¿sí? Todo esto recién es la derivada de esta con respecto a X. ¿Está bien? Por esta sin derivar. Más, ahora al revés, esta sin derivar por U'X derivado otra vez con X, me queda U segunda XX. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Y después con este término me aparece algo muy parecido a lo que me pasó acá. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda de esto? Choclazo este. ¿Cómo llego? Bueno, si lo entendieron, como tarea les quedaría hacer H segunda XY, H segunda Y con X va a ser la misma porque estamos suponiendo que todas estas funciones son C infinita, y H segunda Y con Y. Una duda, ¿siempre vamos a poder elegir entre arbolito y matrices? Ah, buena pregunta, Felipe. Acá en este caso tírenla a la matriz, ¿por qué? Porque ya no les va a servir. ¿Por qué? Porque además de la composición tengo un producto y una suma, entonces acá no se metan con matrices porque perdieron. ¿Sí? En derivadas primeras sí, pero en derivadas segundas es arbolito o nada. ¿Está bien? Bien. Ah, y otra cosa que me había olvidado decirles, que a veces, a ver, tengo acá, a veces en algunos ejercicios se van a encontrar con que en lugar de que, por ejemplo, acá diga f de v, ¿sí? Se van a encontrar con que dice f de xy, x cuadrado por y, por ejemplo, ¿no? Y ahí tengan mucho cuidado. En ese caso, el consejo es cambien el nombre a las variables y cambien la fórmula. ¿Por qué? Porque si dijera eso, esta x y esta y no van a ser la misma que esta x y esta y. ¿Está bien? Van a ser otras. ¿Sí? Ojo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Si ustedes ven x e y en las dos funciones, a una de las dos cámbienle el nombre. No, Matías, no. La derivada segunda, a ver, a veces lo que uno hace, mirá, ahí te muestro, es cuando vos planteaste acá la derivada primera, mirando esto, derives esto directamente con respecto a x, por ejemplo, ¿sí? Lo cual se te hace más corto, ¿sí? Porque ya estás trabajando con las funciones, pero no. Hay veces que hay que hacer números genéricos y bien, entonces derivada segunda ya estamos. Vamos con aplicaciones. Esto, ¿sí? Bien.
aplicaciones de esto. Imaginemos que tenemos una función que es un campo escalar, de R2 a R. ¿Sí? F va de R2 a R. Tranquilita. Y decimos, CK es lo que llamamos la curva de nivel K. O sea, por ejemplo, C8 va a ser la curva de nivel 8 de esta función. ¿Está bien? ¿Sí? Y esa curva de nivel, ¿se acuerdan que las curvas de nivel igualaban la formulita al número ese y listo? Está, ¿no? Era la curva de nivel. Imaginen que la parametrizamos. Esa curva de nivel, obviamente, ¿en qué espacio va a estar? En R2, en el espacio del dominio, ¿no? Y la parametrizamos con una función que depende de una variable, porque si no, no sería una curva, ¿sí? Y me devuelve dos variables, ¿está bien? Esas dos variables las llamamos, no sé, en lugar de G1 y G2, las llamamos X e Y, que dependen de T. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Después con algún ejemplo les va a resultar más sencillo, pero bueno. ¿Qué pasa si yo hago la composición de F compuesta con G? Pensado de otra forma, ¿qué pasa si aplico la función F a puntos de la curva, a puntos de esta curva? ¿Sí? ¿Qué me debería devolver? Bueno, lo tienen escrito acá, ¿no? Pero, ¿qué me debería devolver? Me tiene que devolver el valor este, ¿sí o no? Porque si no, no sería curva de nivel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién era la curva de nivel? Vamos de nuevo. Eran una curvita tal que cuando yo le aplicaba la función a los puntos de esa curva, me devolvía el número ese de la curva de nivel, ¿sí? ¿Está? Si es la curva de nivel 8, cuando aplique la función a los puntos de esta curva, me tiene que dar 8, ¿sí o no? O sea, esa composición que me va a dar una nueva función que depende de una sola variable, de t, me tiene que dar un número. ¿Están siguiendo hasta ahí? Bien. Esta función h, ¿de qué espacio a qué espacio va? Fíjense, yo salgo de G. G agarra un parámetro, una variable. Me devuelve 2. Esas dos las agarra ¿quién? No Bautista. Esas dos las agarra ¿quién? Las agarra F. ¿Y qué me devuelve F? Una. Sale de R y cae en R. ¿Sí? O sea que H sale de una, me devuelve una. En el medio pasa por dos variables, pero no me importa. El resultado es una función de una variable, análisis 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bien. Entonces, si yo quiero la matriz derivada de H, que en realidad va a ser directamente H'. Uy, esto. Ahí está. Si quiero la matriz derivada de H, como H va de R en realidad esto es H', ¿sí o no? Bueno, aplicando regla de la cadena, ¿qué va a ser? Lo que vimos recién, la matriz derivada de F en G de esta variable t por la matriz derivada de G. Y al derivar de un lado del igual, para conservar la correspondencia, tengo que derivar del otro lado. ¿Cuánto me da? Imaginen que acá dijera 8. ¿Cuánto me da 8 derivado con respecto a t? 0.
Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo lo siguiente, mira, este producto te tiene que dar 0, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, en particular, si yo lo estoy evaluando en un punto que me interesa, esto, como dijimos, ¿por qué 0? Y porque imagínate que todo esto lo tapamos y quédate solo con estas dos igualdades, ¿sí o no? Si derivo de un lado, tengo que derivar del otro. Si acá multiplico por 300, acá tengo que multiplicar por 300. Y siempre venimos haciendo lo mismo. Todo lo que haga de un lado del igual, lo tengo que hacer del otro lado. Ok. Derivo de este lado. Al derivar de este lado, por regla de la cadena, me queda producto de matrices. Ok. Entonces tengo que derivar de este lado. Pero esto es un número. Al derivar de este número me da 0. ¿Sí? Claro. Ahora, venimos acá y decimos, che, pero la matriz derivada de h en realidad es h' en cierto valor de t. Ok. Y la matriz derivada de f la puedo pensar como f va es campo escalar, la puedo pensar como un gradiente, ¿sí o no? En x0 y 0. ¿Sí? Ok. Y la matriz derivada de g, como g va, es una función de qué tipo? Función vectorial. Acá me queda un vector, que es el vector derivado de esto. Hemos hecho, ¿no? Ejercicios con esto. Ok, ¿y qué estoy diciendo? Que este producto escalar me va a dar 0. Y si este producto escalar me da 0, ¿qué está pasando con estos dos vectores? Son perpendiculares, bien. Moraleja, el gradiente de una función, o sea que seguimos sacando propiedades, ¿se acuerdan que el otro día les dije? La diferenciabilidad es como la espinaca, bueno, acá seguimos sacando propiedades. Me dice, mirá, el gradiente de una función en un punto es perpendicular a la curva de nivel. O sea, es perpendicular a esta parametrización. Pero esta parametrización es la parametrización de la curva de nivel. ¿Está bien? ¿Se entiende? Mirándolo con un ejemplo, por ejemplo, la función esta que la venimos usando, pobre, la recontra baqueta, la venimos usando siempre, ¿no? X cuadrado más y al cuadrado, que el dibujito era de, ¿qué cosa? Paraboloide, ¿de qué tipo? Elíptico, bien, 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 bien. La copita, genial. Sí, digo, en el punto 1, 2. En el punto 1, 2, pregunto, ¿cuál es la curva de nivel que pasa por el punto 1, 2? ¿La curva de nivel de qué número? 5, claro, porque ¿cómo me doy cuenta? Ahí pongo acá un 1 y acá un 2, hago la cuenta, me da 5. Si f de 1 o 2 vale 5, por ahí, por ese punto, tiene que pasar la curva de nivel 5. Ok. ¿Cómo saco la curva de nivel 5? Igualando esto a 5. ¿Sí? Ahora, si igualo esto a 5, me queda x cuadrado más y al cuadrado igual a 5. Eso lo puedo parametrizar de qué forma. Diciendo que g de t, ¿quién sería? Seno y coseno, claro, pero 5 seno y 5 coseno cerquita.
muy cerquita. Raíz, bien, raíz de 5 por coseno, raíz de 5 por seno. Muy bien. Bueno, si yo calculo, o sea, a ver, esta roja es la curva de nivel 5, claro, la curva de nivel 5 que tiene radio raíz de 5, ¿sí? 2, y algo. Ok. El punto es este, el 1, 2. Si calculo el gradiente de la función en el 1, 2, ¿cuánto me da? Y el gradiente es 2x, 2y. En el 1, 2, ¿cuánto me da? 2x, 2y. En el 1, 2, ¿cuánto me da? 2, 4. Bien. Marco el 2, 4 acá. Fíjense que el gradiente con la tangente de la curva son perpendiculares. ¿Sí o no? Entonces, si me piden, si estoy en R2 y me piden una tangente a una curva, ustedes pueden o parametrizar esta curva y derivarla, o, más fácil, sacar un gradiente y decir me busco cualquiera perpendicular al gradiente y se acabó. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. A ver, para verlo en R3. El gráfico de la función está en R3, ¿no? La curva de nivel está en el piso, está en R2. Y el gradiente también, que el gradiente me decía, mirá, para este lado es para donde más crece. Ok. Este puntito es el 1, 2 reflejado en la superficie, ¿sí? Sí. Le enchufamos el vector tangente, fíjense que si lo miramos de arriba, ¿sí? Fíjense que ahí está, por un lado el vector tangente y por otro lado el gradiente. ¿Está bien? Y me da perpendicular. A ver, si yo, a ver, si yo, fíjense, si voy caminando como el vector tangente, ¿se acuerdan que eran las direcciones de derivada nula, que eran perpendiculares al gradiente, que lo vimos el otro día? Bueno, si camino en esas direcciones, ni subo ni bajo, ¿sí? Si camino para el lado del gradiente, es donde más subo, y si camino para el otro lado, es donde más rápido bajo. ¿Está? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Y ahora lo último, con esto terminamos, uno dice, bueno, ¿y qué pasa si la F no está en R2, sino está en R3? Y va de R3 a R. Ahora ya no tengo una curva de nivel. ¿Qué tenía? Una superficie de nivel. ¿Sí? Una superficie de nivel. Ok. Entonces si hago f de x y z igual a k, ahora me queda una superficie que vamos a llamar en la superficie de nivel k. Pero si me busco una curva que esté metida en esa superficie y aplico exactamente la misma idea que aplicamos recién, me queda otra vez que el gradiente de la función en el punto por la derivada de esa función me va a dar 0. O sea que estamos diciendo que el gradiente es perpendicular a la derivada, que la derivada me daba la tangente, ¿no? Vamos. Pero esto, ¿para qué curva? Para cualquiera que pase por el punto que me interesa, ¿sí? Lo que quiere decir es que entonces el gradiente de f es perpendicular a la superficie esa de nivel, ¿sí?
A ver, viéndolo un gráfico es más fácil. La superficie es esta, que está dobladita, ¿no? Acá tengo una curva de nivel, supongamos, ¿sí? Ok. O sea, la superficie es una superficie de nivel. Y tengo una curva adentro de esa superficie que pasa por este punto, ¿sí? Bien, esta curva va a tener una tangente. Bueno, el gradiente va a ser perpendicular. Y acá tengo otra curva, va a tener otra tangente que también va a ser perpendicular y así. Todas esas tangentes van a caer ¿en qué cosa de la superficie? Van a estar metidas en dónde? En el plano tangente que es este que está dibujado acá, ¿sí? O sea que el gradiente me sirve de normal del plano tangente, ¿sí?